Todos tenemos creencias, miedos y hábitos limitantes, pero nuestro verdadero potencial surge cuando transformamos estas debilidades. En este vídeo descubrirás cómo reconocer los elementos que te frenan y reemplazarlos con tu fuerza interior. 1. Reconocer las debilidades. El primer paso es la concientización. En la vida, a menudo atribuimos nuestros fracasos a causas externas. Las circunstancias no fueron las adecuadas. La gente se interpuso en nuestro camino. El momento no fue el adecuado. Pero en la mayoría de los casos, el verdadero obstáculo está dentro de nosotros. Las debilidades que yacen silenciosamente en el borde de nuestra mente, como los miedos, la postergación, la falta de confianza en uno mismo y los sentimientos de inutilidad, son solo la punta de un gran iceberg. Solo cuando una persona puede ver estas profundidades, puede experimentar una verdadera transformación. La concientización es el primer paso en este viaje. Mirar nuestro mundo interior como si nos miráramos en un espejo. Es un acto que duele, pero también libera, porque solo se puede transformar aquello de lo que se es consciente. Reconocer tus debilidades no significa criticarte, al contrario, significa tener el coraje de mirarte a ti mismo honestamente, porque incluso nuestras debilidades más profundas nacieron de estrategias que alguna vez desarrollamos para protegernos. La procrastinación, por ejemplo, es a menudo una máscara del miedo al fracaso. El perfeccionismo es otra expresión del miedo al rechazo. Necesitar constantemente la aprobación de los demás es una señal de que estamos externalizando nuestra autoestima. No podemos cambiar estos comportamientos a menos que lleguemos a la raíz de los mismos. Por lo tanto, la conciencia no es solo mental, también es una apertura emocional. Una persona que está dispuesta a comprenderse a sí misma dirige su futuro, no su pasado. Una persona que reconoce sus propias debilidades ya no está controlada por ellas. Esta persona ya no actúa con reacciones inconscientes, sino con elecciones conscientes. Aquí es donde una persona comienza a acercarse a su propio potencial. Porque aceptar las debilidades, en lugar de ocultarlas, le da a la persona una gran libertad interior. La verdadera confianza en uno mismo se encuentra en las personas que conocen sus debilidades y aún así pueden seguir adelante. Una mente que ha hecho las paces con sus propias sombras se convierte en un centro inquebrantable, incluso en el caos del mundo exterior. Según los filósofos estoicos, reconocer las propias debilidades y fortalecer el espíritu contra ellas es la base de una vida virtuosa. Epicteto dijo: lo que perturba al hombre no son las cosas que suceden, sino los pensamientos que tiene sobre ellas. Así que no es el acontecimiento exterior el que te destruye, es la ruptura interior que desencadena en ti. Una persona que no reconoce sus debilidades está condenada a ser arrastrada por cualquier factor externo. Sin embargo, el estoico acepta las cosas que no puede controlar, pero se centra en su mundo interior, que es el área más importante que puede controlar. Según los estoicos, emociones como la ira, el miedo y los celos son la nubosidad de la mente, y esta nubosidad es la cortina ante el verdadero potencial. La conciencia es la luz que abre esta cortina. Marco Aurelio recomienda que nos preguntemos a menudo: ¿por qué me afecta tanto esto? Si podemos responder honestamente, habremos descubierto nuestras debilidades internas. Y descubrirlos es el primer y más valioso paso para superarlos. La sabiduría estoica nos aconseja ver las debilidades internas en lugar de ignorarlas y avanzar en armonía con ellas. Porque la verdadera fuerza no reside en reprimir las debilidades, puede transformarlos y añadirlos a su propia virtud. Por eso, la concientización no es solo el comienzo,
es también la mayor revolución interna. 2. La fuente de los miedos, ver la verdad. El miedo es una de las emociones humanas más antiguas y fuertes. Evolucionó para protegernos. Para sobrevivir, teníamos que estar alerta al peligro. Sin embargo, en la vida moderna, los miedos a menudo no están alimentados por una amenaza física, sino por la imaginación mental. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a estar solo, miedo a no ser amado, miedo a ser humillado. Aunque a simple vista puedan parecer diferentes, cuando se mira, en profundidad se unen en un punto común, lo desconocido. La verdadera fuente del miedo son las cosas que no conocemos y no podemos controlar. La mente humana es intolerante a la incertidumbre. Por eso la mente crea los peores escenarios que podrían ocurrir en el futuro y actúa como si ya hubieran ocurrido. Así, la persona sufre por cosas que aún no han sucedido y se vuelve incapaz de tomar medidas. Sin embargo, este dolor no es real, es un sueño. Lo más peligroso de los miedos es que los confundimos con reales. Nuestras mentes crean escenarios con tanta habilidad que percibimos estos sueños como una realidad absoluta. La voz dentro de nosotros dice: si das este paso, la gente se reirá de ti, te deshonrarás, te quedarás solo. Nos hemos acostumbrado tanto a este tono de voz que nos hemos identificado con él. Sin embargo, esta voz no es más que el eco de un trauma que vivimos en el pasado. Tal vez alguna vez fuimos realmente juzgados, ridiculizados, marginados, y la mente trató de protegernos para que no volviéramos a experimentar ese dolor. Pero esta protección también se convirtió en una prisión. Una persona que no reconoce sus miedos los convierte en el arquitecto de su vida. Aquello de lo que huimos constantemente, en última instancia, determina la dirección de nuestras vidas. Para ser verdaderamente libres, primero debemos ver honestamente la fuente de nuestros miedos. En este punto debemos preguntarnos: ¿este miedo es mío o me lo enseñaron? Porque la mayoría de los miedos están moldeados por las creencias de los demás y los patrones de la sociedad. Nos dijeron: no hagas esto, caerás. No digas esto, serás malinterpretado. No elijas este camino, perderás. Y escribimos estas cosas en nuestro subconsciente. Así, los miedos se convirtieron en cadenas invisibles que se transmitían de generación en generación. Pero el que puede ver la cadena puede romperla. Por lo tanto, comprender la raíz del miedo es el primer paso para romper su poder sobre nosotros. La verdad es el antídoto para liberarse del miedo, porque la realidad es mucho más simple que los escenarios imaginarios. La realidad es ver que eres suficiente tal como eres. La realidad es saber que algunas cosas pueden doler, pero no te definen. La verdad es que el miedo en sí no te hace daño. Se trata de darte cuenta de que el significado que le das te hace daño. Aquí es donde entra en juego la luz de la filosofía estoica. Según los estoicos, el miedo surge cuando una persona concede demasiado significado a los acontecimientos externos. Epicteto dice: lo que temes no te hace daño cuando te sucede. Son tus juicios sobre ello los que te hacen daño. Es decir, no el mundo exterior. La interpretación de nuestro mundo interior es la verdadera fuente del dolor. Para los estoicos, lo importante no es controlar lo que sucede, sino elegir cómo respondemos a lo que sucede. Porque los acontecimientos del mundo exterior no están bajo nuestro control, pero nuestras actitudes mentales están en nuestras manos. Esta perspectiva transforma el miedo. Un estoico no lucha contra el miedo, lo observa, le da sentido y elimina su control sobre él. Marco Aurelio escribe: al hombre no le hace daño nada que ocurra fuera de su mente.
Esta poderosa afirmación muestra claramente la fuente del miedo, el reflejo dentro de la mente. Si algo te asusta, míralo una y otra vez y pregúntate, ¿esto realmente podría lastimarme o es solo una reacción habitual? La disciplina estoica hace de la persona una fortaleza interior. La persona que ha enfrentado los miedos, los ha reconocido y ha visto su verdadero valor, ya no está gobernada por ellos. Y es en este punto donde se abre la puerta al potencial, porque detrás del miedo siempre hay espacio para crecer. Donde termina el miedo, comienza la libertad. 3. Diálogo interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo? La conversación más larga y efectiva en la vida de una persona es el diálogo interno que tiene consigo mismo, no con los demás. Esta conversación silenciosa es mucho más profunda que las palabras. Toma forma con una mirada, un pensamiento, un sentimiento. Esta voz interior que comienza cuando nos despertamos por la mañana y continúa hasta que nos dormimos por la noche, determina nuestra calidad de vida, nuestras decisiones e incluso nuestra identidad. Muchas personas que parecen exitosas, decididas y fuertes por fuera, tienen en su interior una voz interior condescendiente, crítica y aterradora. Fracasaste otra vez. Nadie te tomará en serio. No cometas errores, quedarás deshonrado. Esta voz son las cadenas invisibles que el hombre ha tejido para sí mismo. Puedes enfrentarte a los enemigos externos, pero al enemigo interno es mucho más difícil de combatir, porque vives con ello durante años. No lo conoces, pero le crees. Y lo más doloroso es que crees que te pertenece. Nuestros diálogos internos a menudo se moldean desde la infancia. Las palabras que dicen nuestros padres, las miradas de nuestros profesores, los juicios de nuestros amigos. Todo ello resuenan en nuestra mente y con el tiempo se convierten en una voz interior. Esta voz no solo refleja el pasado, también dirige nuestro futuro, porque la gente cree todo lo que se dice a sí misma. Alguien que constantemente se dice a sí mismo, no eres suficiente, ni siquiera puede desarrollar su potencial. Una persona que dice, no valgo nada, no puede estar satisfecha ni siquiera con los logros más profundos. El diálogo interior es el arquitecto del destino. Por lo tanto, cada frase negativa, repetida sin darnos cuenta, queda grabada en el subconsciente y dirige el flujo de la vida. Por eso, los diálogos internos tienen un poder tan grande. Las personas se liberan a través de sus propias palabras o continúan prisioneras de sí mismas. Observar cómo te hablas a ti mismo es una forma de volver a conocerte a ti mismo. Y en este proceso de reconocimiento, lo primero que notas a menudo es lo cruel que es esa voz interior. Escúchalo atentamente. Cada vez que quieres hacer algo, te critica inmediatamente, te impide dar un nuevo paso, te recuerda constantemente tus errores pasados. Cuando tomas conciencia de esto, comienzas a comprender que esa voz ya no te pertenece. Es solo una idea estereotipada que ha existido durante años. Tú eres el verdadero y puedes transformar ese sonido. ¿Cómo? Desarrollando conscientemente un nuevo lenguaje interno, aprendiendo a hablarte a ti mismo con comprensión, compasión, claridad y determinación. Puedo cometer errores, pero eso no me hace inútil. Intento mejorar. Soy fuerte en este proceso porque estoy consciente. Estas frases incluso cambian la química de la mente. Esta revolución que comienza en el mundo interior se refleja en el mundo exterior con el tiempo. La filosofía del estoicismo también comprende profundamente el poder del diálogo interno. Según los estoicos, las personas no experimentan los resultados de los acontecimientos externos, sino los significados que dan a estos acontecimientos. Y estos significados están moldeados por conversaciones internas.
Epicteto dijo: lo que perturba a un hombre no es lo que le sucede, sino lo que piensa al respecto. En otras palabras, el mundo exterior no te ama, tu propia interpretación te cansará. Los estoicos aconsejan establecer un diálogo interno con una voz interior alineada con la razón. Esta voz no es ni demasiado sentimental ni autocompasiva. El lenguaje interno que sugieren es un lenguaje equilibrado, realista y virtuoso. Sugiere fortaleza frente al miedo, responsabilidad frente a los errores y humildad frente al éxito. Así pues, la voz interior no es un juez destructivo. Se convierte en un guía sabio. Las palabras de Marco Aurelio: gira hacia tu interior, porque el manantial interior nunca se seca. Son la esencia estoica de este diálogo interior. El verdadero poder proviene de dominar tu propia mente. Una persona que transforma su mente también transforma su destino. Una persona que puede reconocer los diálogos internos negativos y reemplazarlos con un lenguaje sabio y compasivo. No solo supera sus miedos, sino que también abre la puerta a una vida fiel a sí mismo y en paz. Porque la mayor transformación no está en lo que te dicen los demás, empieza con lo que te dices a ti mismo. 4. El poder del hábito. ¿Qué te detiene? Gran parte de nuestra vida es una repetición de nuestros hábitos. Nos despertamos de la misma manera cada mañana, comenzamos el día con pensamientos similares, hacemos las mismas cosas y reaccionamos de manera similar. La mente ama lo familiar, porque lo familiar es seguro, pero esta comodidad es enemiga del desarrollo. Los hábitos son aparentemente neutrales, pero cuando los perseguimos inconscientemente, comienzan a gobernar silenciosamente nuestras vidas. Muchas de las cadenas que nos frenan son las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Coger el teléfono nada más despertarse por la mañana, posponerlo constantemente durante el día, permanecer inactivo, repetir internamente pensamientos de autosabotaje. Todas estas no son solo acciones, sino también los cimientos de nuestra identidad, porque un hábito determina no solo lo que haces, sino también quién eres. Y es por eso que los hábitos nos construyen o nos pudren desde adentro hacia afuera. El impacto de los hábitos crece con el tiempo, porque se repiten sin ser notados. Un hábito es, al principio, solo una decisión. Pero a medida que se repite, se convierte en un estereotipo. Y a medida que se convierte en un estereotipo, se convierte en un personaje. Una persona que se ignora a sí misma en pequeña medida todos los días, eventualmente le da la espalda a su propio potencial. Alguien que repite las mismas excusas todos los días se convierte en el representante de esas excusas después de un tiempo. Y lo peor es esto: el hombre no se da cuenta de que es esclavo de sus hábitos, porque estos patrones ahora se han convertido en su normalidad. Nuestra mente defiende esta normalidad. Ya soy así, decimos. Esta es mi naturaleza. No cambia después de esta edad. Estas frases son los muros de la prisión invisible construida por los hábitos. Pero cada prisión tiene una puerta, y esa puerta se abre con la conciencia. Hazte esta pregunta: ¿qué hábito está inhibiendo más mi progreso? Podría ser un comportamiento, un pensamiento o un patrón emocional. Tal vez siempre huyas del mismo lugar, tal vez siempre confíes en la misma gente, tal vez siempre elijas caminar el mismo camino, porque ese es el camino que conoces. Pero ese camino conduce a una versión de ti mismo que está fuera de ti, a alguien que no te conoce, que no refleja tu verdadero potencial. Si los hábitos te impiden ser tu verdadero yo, ya no son solo rutinas, son una cadena, y romper la cadena requiere una gran fuerza de voluntad. No es fácil, porque el cambio es ir contra la zona de confort de la mente.
El cerebro percibe cualquier cosa nueva como una amenaza, pero lo que parece una amenaza a menudo es libertad. Un nuevo hábito es difícil al principio, porque lo viejo ha echado raíces, pero un pequeño paso dado cada día establecerá un nuevo orden con el tiempo. Aquí es donde entra en juego el estoicismo. Los estoicos comprendían muy bien la influencia de los hábitos en el carácter. Según ellos, una vida virtuosa se construye a través de hábitos conscientes. Epicteto dijo: si quieres cambiar tu vida, primero debes estar dispuesto a reelegir tus pensamientos y acciones cada día. Esta elección es difícil, pero también es la puerta a la libertad. Los estoicos consideraban la autodisciplina no solo como un imperativo moral, lo ven como el camino hacia la liberación del alma. Las disciplinas del pensamiento con las que Marco Aurelio se reajustaba cada mañana son algunos de los mejores ejemplos del poder transformador de los hábitos. Desde la perspectiva estoica, los malos hábitos no son el destino, son el resultado de repeticiones adquiridas inconscientemente en el pasado, y se pueden cambiar en cualquier momento. En este punto, los estoicos plantean el concepto de prohairesis, el poder de la propia elección. Cualesquiera que sean los factores externos, el hombre puede elegir su propia actitud, reacción y camino. Esto significa que cada hábito puede transformarse mediante una elección consciente. Puede ser normal sentirse reacio a levantarse de la cama por la mañana, pero la mentalidad estoica dice: esta reticencia no me define, cumpliré con mi deber. Esta perspectiva, con el tiempo, da origen a una disciplina, luego a un hábito y luego a un nuevo carácter. Y ahí es cuando la cadena se rompe. Recuerda que son tus decisiones las que te frenan, y cambiarlas es posible a partir de hoy. Como muestra el estoicismo, la libertad no está fuera, sino dentro. Y un pequeño cambio de hábito que comienza en el interior puede liberar tu verdadero potencial para siempre. 5. Deja de sabotearte a ti mismo. El autosabotaje es un proceso más insidioso, más efectivo y más destructivo que los enemigos del hombre en el mundo exterior, porque este sabotaje funciona silenciosamente, desde dentro. Nadie ve, nadie se da cuenta. De hecho, la mayoría de las veces, las personas obstaculizan su propio camino sin siquiera darse cuenta. Cuando algo empieza a ir bien, nos sentimos incómodos por alguna razón. Damos un paso atrás cuando deberíamos dar un paso adelante. Es como si el fracaso se volviera más familiar al lado del éxito. El éxito da miedo porque conlleva expectativas, responsabilidad y riesgo. Y aquí es donde comienza el sabotaje más brutal. No estoy preparado para esto. ¿Qué pasa si pierdo lo que tengo? Esto bueno es demasiado para mí. Estos pensamientos parecen preocupaciones inocentes, pero en realidad es el eco de las sombras que hay en nuestro interior, de las creencias de inutilidad que arrastramos del pasado, de las frases inconclusas dichas en la infancia. Y estos ecos siempre nos llevan hacia atrás, no hacia adelante. El autosabotaje no consiste solo en posponer grandes pasos. A veces está oculto en los más pequeños detalles. Actuar como si no estuvieras preparado cuando se presenta una oportunidad, menospreciar tu potencial, compararte siempre con alguien más. Todas estas son formas de sabotaje interno. Y lo peor es que la mayoría de las veces realizamos este sabotaje no conscientemente, sino en nombre de la autoprotección. La mente te frena para evitar enfrentarte a una decepción similar a una que ha experimentado en el pasado. Pero esta protección es enemiga del desarrollo, porque cada nuevo paso implica incertidumbre. Toda oportunidad conlleva un riesgo.
Y una mente que tiene miedo de correr riesgos cae en un estado mental que observa la vida pero no puede tocarla. Aquí es donde el autosabotaje hace más daño. Te mantiene donde estás, sofoca tu potencial y en última instancia te permite consolarte con la mentira de que no podría haberlo hecho de todos modos. Para romper este sabotaje, primero debes mirarte a ti mismo con honestidad radical. ¿Por qué se repiten los mismos ciclos en tu vida? ¿Por qué siempre retrocedes al mismo punto? ¿En qué momento tu voz interior te dice que pares? Hay que tener coraje para darse cuenta de estas cosas, porque enfrentarse a uno mismo no es como enfrentarse a cualquier enemigo exterior. Pero cuanto más te das cuenta de ello, más poderoso te vuelves. Observa lo que te dice tu voz interior, pero no creas inmediatamente en esa voz. Los pensamientos son reales, pero no la verdad. Si dices, soy inadecuado, ese pensamiento es un rastro de tus experiencias pasadas, pero no tiene por qué ser tu realidad actual. La forma de acabar con el sabotaje no es luchar contra los pensamientos, es a través de observarlos y guiarlos. Y aquí, el estoicismo alza su voz. Los estoicos saben muy bien que el hombre libra su mayor batalla en su mundo interior. Para ellos, cualesquiera que sean las condiciones externas, la verdadera amenaza está en el interior. Dejarse llevar por las emociones, entregarse a pensamientos débiles, abandonar la razón. Epicteto dice, lo que te daña no es lo que te sucede, sino tu juicio sobre ello. Esta sentencia es la base de un sabotaje interno. La sabiduría estoica cuestiona estos juicios. Toma el pensamiento que te hace sentir inútil, lo pone en la balanza de tu mente y pregunta, ¿es este pensamiento realmente cierto? ¿Tu mente lo aprueba o es solo un hábito? Porque el estoicismo pretende hacer de la mente la fortaleza más fuerte. Esta es la manera de evitar el sabotaje, disciplinar la mente, entrenar la voz interior y no dejar que las emociones te gobiernen. Había algo que Marco Aurelio se recordaba repetidamente en sus diarios. Hoy cumpliré únicamente con mi deber, nada más, nada menos. Esta promesa es un escudo contra el sabotaje interno, porque a menudo la gente se siente aplastada bajo el peso del futuro y esta carga conduce a la inactividad. Pero el enfoque estoico sugiere asumir la responsabilidad solo por el presente. Esta es la forma más poderosa de lidiar con los pensamientos saboteadores. Cada día, simplemente da el paso de hoy. Cuando se alce la voz del sabotaje, dile, esta es mi misión hoy, y sigue caminando. Recuerda que la mayoría de las veces no son los obstáculos externos los que te detienen. Son viejas creencias que resuenan en nuestro interior. Estas creencias pueden cambiar. El sabotaje se puede detener y podrás ir más allá de las sombras a las que estás acostumbrado, porque tu verdadero potencial está esperando justo detrás de los pensamientos que te frenan. 6. Desarrollar la resiliencia emocional. La fuerza más determinante en la vida no son los acontecimientos externos, sino nuestras reacciones internas a estos acontecimientos. La resiliencia emocional es como una especie de músculo interno. Si no se desarrolla, se debilita, pero si se fuerza, se fortalece. En el mundo moderno, la mayoría de nosotros parecemos estar flotando en una corriente de emociones. Decepciones, cambios repentinos, elogios o críticas. Cada uno de ellos puede crear una tormenta en nuestro mundo interior. Porque la mayoría de las veces, los límites entre nosotros y nuestras emociones se han borrado. Los experimentamos directamente en lugar de observarlos. Defendemos en lugar de comprender. Sin embargo, la resiliencia emocional no consiste en suprimir las emociones. Es comprenderlos, aceptarlos y controlarlos. Ser fuerte no significa no estar nunca quebrado.
Se trata de saber cómo volver a levantarse cuando uno está roto. Y esto solo es posible con una disciplina interior consciente. El primer paso para desarrollar la resiliencia emocional es comprender la naturaleza fugaz de las emociones. Ningún sentimiento es permanente. El dolor pasa, la ira disminuye y la felicidad se desvanece. Pero a menudo, cuando estamos bajo emociones, creemos que durarán para siempre. Este concepto erróneo nos lleva a reaccionar exageradamente o a aislarnos por completo. En realidad, las emociones son huéspedes, vienen, se quedan y se van. Si no nos aferramos a ellos, si los dejamos ir, no pueden hacernos daño. Pero si nos resistimos, si intentamos reprimirlas, se acumulan dentro de nosotros y con el tiempo se convierten en una explosión. Así, la resiliencia emocional comienza con una especie de claridad interior. Así es como me siento ahora, y esto también pasará. Esta conciencia impide que la persona reaccione y le devuelve el poder de elección. Las personas fuertes son resilientes, no porque sean emocionalmente frías, sino porque saben gestionar el poder de sus emociones. En una crisis, cualquiera puede gritar, dispersarse o culpar a alguien, pero el verdadero poder es permanecer en el centro en este caos. La resiliencia emocional es poder respirar profundamente y preguntar, ¿qué está pasando aquí? Incluso en los momentos más difíciles. Es poder decir, porque cuando las emociones no son conscientes, se vuelven engañosas en lugar de guiar. Una decisión tomada en un momento de ira trae arrepentimiento. Un paso abandonado en un momento de miedo puede convertirse en años de arrepentimiento. Sin embargo, cuando la observamos con atención, cada emoción es una maestra. El miedo indica el límite del desarrollo. Los celos indican anhelo. La ira indica una violación de los límites. Por lo tanto, ser resiliente no significa ser hostil. A las emociones es aprender su idioma. Y ahora escuchemos lo que el estoicismo tiene que decir sobre este tema. Los estoicos argumentan que la forma de escapar de la confusión emocional es controlar el mundo interior, no el mundo exterior. Según ellos, no es el acontecimiento lo que te molesta, es el significado que le atribuyes a ese acontecimiento. Como dijo Epicteto, lo único que puedes controlar es tu propia mente. Esta es la esencia de la resiliencia emocional. La disciplina estoica prioriza la determinación interior por encima de todo lo demás. Marco Aurelio se recuerda a sí mismo repetidamente en sus meditaciones. Las cosas externas no pueden afectarte, solo tus reacciones a ellas pueden afectarte. Entonces, para mantenerse fuerte frente a las emociones, lo primero que debemos hacer es centrarnos en la actitud interior, no en el mundo exterior. Al mismo tiempo, los estoicos no discuten la naturaleza de las emociones. Lo único que se oponen a su estado no administrado. Según ellos, una persona puede estar enojada, pero uno no debe dejarse llevar por la ira. Él puede sentir dolor, pero uno no debe perderse en el dolor. Desde la perspectiva estoica, la resiliencia emocional consiste en vivir en armonía con la naturaleza. Aceptar que la vida tiene sus altibajos, saber que todo es temporal y ser capaz de mantener una actitud virtuosa en ese estado temporal. Eso es la verdadera resiliencia. Mantener la calma a pesar de todo. Ser capaz de sonreír sinceramente incluso en la tormenta. La resiliencia emocional es una elección, no un talento. Es una elección interna que se hace de nuevo cada día, cada momento. Elegir observar en lugar de reaccionar, elegir intentarlo de nuevo en lugar de desmoronarse, convertir tus emociones en una guía en lugar de dejar que te arrastren. Esto te libera y revela tu verdadero potencial. Como enseña el estoicismo, el mundo exterior
puede estar más allá de nuestro control. Pero el mundo interior, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras elecciones, nos pertenece solo a nosotros. Y en la medida que podamos gestionar esta área, nos volveremos verdaderamente poderosos. Y 7. Autodisciplina, el poder silencioso del éxito. La autodisciplina es una fuerza invisible que a menudo se pasa por alto, pero que se encuentra en la raíz de todas las grandes transformaciones. Es mucho más poderoso que las ideas brillantes, los grandes sueños y las motivaciones inspiradoras, porque la autodisciplina comienza donde termina la inspiración. Al final del día, el éxito no está determinado por tu talento. Lo que importa es la regularidad con la que utilizas esa habilidad. Las personas a menudo alcanzan sus objetivos no porque estuvieran motivadas desde el principio, sino porque fueron persistentes. Y la fuerza impulsora detrás de esta estabilidad es la autodisciplina. No importa lo cansado que estés, da ese paso de todos modos. Recupérate y ponte a trabajar, no importa cuánto quieras posponerlo, para poder mantener tu gestión interna por mucho que te sacudan los factores externos. Aquí es donde entra en juego la autodisciplina. La era moderna nos atrapa en un ciclo de gratificación instantánea. Las notificaciones, la gratificación a corto plazo, la procrastinación, las zonas de confort. Todo esto erosiona la autodisciplina, porque la autodisciplina es, por su propia naturaleza, el arte de establecer límites. Y establecer límites es algo que a la mayoría de la gente le da miedo. La gente se niega a decirse no a sí misma. Pero la verdadera libertad no consiste en satisfacer todos los deseos, sabe cuándo parar. Una persona autodisciplinada no aspira a tenerlo todo. Se centra en sacrificar a otros por lo que más valora, porque sabe que el verdadero poder no está en las elecciones. Puede permanecer leal a quienes elige. Esto solo es posible con una voluntad fuerte, una mente clara y un pensamiento a largo plazo. La autodisciplina se construye con el tiempo, no de una sola vez. Una pequeña promesa que te haces hoy puede convertirse en un gran testamento mañana. Despertarse temprano todos los días, escribir todos los días, cuidar bien su cuerpo todos los días. Nada de esto hará milagros, pero después de un tiempo le transformarán. Una persona autodisciplinada no se queja de la lentitud del cambio, porque sabe que las estructuras más fuertes se construyen con las piedras más pesadas. La disciplina es la forma práctica de la paciencia. Por eso la autodisciplina es silenciosa y sin pretensiones cuando se la ve desde fuera. Pero surge un poder desde dentro. Es una especie de fuego interior. Puede que los demás no sepan lo que estás haciendo, pero mientras cumplas las promesas que te haces a ti mismo, crecerás. Y un día la gente preguntará, ¿cómo llegaste a tener tanto éxito? Cuando te lo piden, no tienes una historia llamativa que contar, sino una disciplina que repites en silencio todos los días. Ahora veamos este poder silencioso a través de ojos estoicos. Para los estoicos, la disciplina no es solo una virtud, es la esencia de la vida. Marco Aurelio se recordaba cada mañana la tarea del día. Lo que le importaba no era lo que sentía, sino lo que debía hacer. Los estoicos dicen que las emociones van y vienen, pero las tareas permanecen constantes. Por lo tanto, la autodisciplina, en su filosofía, es establecer una especie de orden interno. El estoicismo aconseja a las personas vivir de acuerdo con su propia naturaleza. Y esto es naturaleza, no pereza. Es productividad. Porque la mente humana no existe en el vacío, crece en significado. Ser disciplinado significa llevar este significado a la vida diaria. Hacer lo que hay que hacer todos los días, no dejarse desviar por los elogios o las críticas. Elegir solo lo correcto.
Estas son las piedras angulares de la disciplina estoica. La famosa cita de Epicteto resume este enfoque: edúcate a ti mismo, porque el mundo intentará educarte. La autodisciplina es la esencia de este entrenamiento. Se trata de construir una fortaleza interior contra el caos del mundo exterior. La persona estoica no se rinde ante la dificultad porque su disciplina depende de sus principios internos, no de circunstancias externas. Incluso si la dirección del viento cambia, la brújula no cambia, porque no sabe lo que hace, sino por qué lo hace. Esta conciencia lo hace estable, y la constancia, con el tiempo, se traduce en una lealtad admirable. La autodisciplina es la forma de esta lealtad. La autodisciplina camina sola en el camino hacia el éxito. Es tranquilo, modesto, pero decidido. No importa lo inteligente que seas, no importa lo inspirado que te sientas, si no puedes mantener ese sentimiento, no podrás avanzar. La autodisciplina no solo te llevará a tu objetivo, te transforma. Y en esta transformación, como enseñaron los estoicos, no viene de afuera. Eliges ser fuerte desde dentro. El verdadero potencial solo surge a través de esta lealtad interior. 8. Construyendo tu propia identidad. La identidad no es solo un nombre o una etiqueta, es la suma de tus elecciones, valores, comportamientos y creencias. Quién es una persona se revela en la conexión entre ella misma y lo que hace. Pero la mayoría de la gente copia esta conexión del mundo exterior, de las expectativas de la sociedad, de los sueños de la familia, del resplandor de las redes sociales, y por eso la identidad deja de ser un proceso de construcción. Se convierte en un proceso de imitación. En realidad, la identidad no es algo que se adquiere desde fuera, es algo creado desde dentro. Construirse a uno mismo es un trabajo que requiere paciencia, autoconciencia y tiempo. ¿A qué valores te adhieres? ¿Qué defiendes a qué precio? Cuando dices sí y cuando dices no, tu identidad se determina exactamente por las respuestas que das a estas preguntas. Construir la propia identidad significa aceptar el renacimiento constante, porque a medida que envejeces, el antiguo tú se vuelve inadecuado. A medida que te desarrollas, encuentras nuevas respuestas, eliges nuevos caminos y asumes nuevas responsabilidades. Esta transformación es dolorosa, porque abandonar lo familiar es dar un paso hacia lo desconocido. Pero es precisamente en esta incertidumbre donde comienza el verdadero desarrollo. Construirte a ti mismo significa cuestionar los patrones del pasado, derribar las etiquetas que otros te han puesto y, en última instancia, escuchar tu voz interior. Esta voz interior está en silencio la mayor parte del tiempo. No es ruidoso, es profundo. Y para escuchar esa voz es necesario apagar el ruido del mundo exterior. En otras palabras, necesitas aprender a estar solo, hacer las paces con el silencio y enfrentarte a ti mismo honestamente. Construir la propia identidad significa arriesgarse a la soledad interior. Pero esta soledad no es destructiva, es el fundador. Una identidad construida es resistente al cambio, porque el mundo exterior está cambiando constantemente. Las expectativas, las normas e incluso la definición de éxito cambian con el tiempo. Pero si tus valores fundamentales son claros, permanecerás sólido sin importar cuál sea la situación. Por eso, la identidad es un refugio. Cuando encuentres un centro dentro de ti, ninguna tormenta del exterior podrá desplazarte. Pero este centro no surge por casualidad. Está tejido a partir de las decisiones que tomas cada día, de las pequeñas luchas que libras cada día. Construir tu identidad significa mantenerte fiel a ti mismo.
Si puedes dormir tranquilo porque permaneces fiel a tus propios principios, aunque los demás no te aplaudan, entonces se ha formado allí una identidad. Porque cuando no dejas que otros te definan, te conviertes en ti mismo. Y ese es el primer paso hacia la verdadera libertad. Veamos ahora qué dice el estoicismo sobre este punto. Para los estoicos, el deber del hombre es vivir de acuerdo con su naturaleza. Y vivir conforme a tu naturaleza comienza con conocerte a ti mismo. Epicteto dice, tu deber no es ser filósofo, sino ser un ser humano, pero un ser humano de verdad. En la perspectiva estoica, la identidad no es una máscara exterior, es un carácter interno. No es cuánto ganas o no ganas lo que determina quién eres. Determina lo que prefieres o no. Para ellos, la identidad se esconde en comportamientos y reacciones. Por ejemplo, cuando alguien te trata injustamente, deberías enojarte o adoptar una postura justa. Esto define quién eres. Según el estoico, la persona se construye con la actitud que muestra en los momentos de dificultad. Porque cada reacción es un ladrillo de tu carácter. Marco Aurelio escribe en sus meditaciones que preservar la propia identidad es más importante que el reino. Porque todo en el mundo exterior es temporal, pero el carácter interior es eterno. Según él, la identidad de una persona se revela por las cosas que hace cuando está sola. ¿Puedes elegir lo correcto incluso cuando los demás no lo ven? Esta es la definición que dan los estoicos de un individuo libre. Construir tu identidad es establecer un reino en tu mundo interior. Solo tú reinas allí. Ni los elogios te emborracharán, ni las críticas te derribarán. Porque eres consecuente contigo mismo. La filosofía estoica ve esta coherencia como un imperativo moral. Quién eres es más importante que lo que tienes, dijo Séneca, y esta afirmación sigue siendo cierta en el mundo moderno. Construir tu propia identidad es un viaje. No hay mapa en este viaje, pero hay una brújula interior, y esta brújula muestra tus valores propios. Cuando vives para mantener la integridad interior, no para buscar la aprobación del mundo exterior, encuentras tu verdadera identidad. El estoicismo ofrece una base tranquila pero inquebrantable para este proceso. Ser fuerte desde dentro, no desde fuera, porque tu identidad es tu creación más valiosa y la reescribes cada día. 9. Descubra y nutra sus fortalezas. Cada persona lleva un poder potencial dentro de sí, pero a menudo puede ser difícil comprender qué es ese poder, descubrirlo y utilizarlo correctamente. Descubrir nuestras fortalezas no significa solo centrarnos en nuestros talentos naturales. También significa entender cómo podemos utilizar nuestra fuerza interior de manera más efectiva. Este proceso es un viaje personal, y cada paso de este viaje crea una conciencia más profunda de nosotros mismos. Nuestras fortalezas son los recursos internos que nos hacen ser quienes somos y nos permiten superar cada desafío. Sin embargo, muchos de nosotros podemos haber olvidado o incluso suprimido estas fortalezas. Cuando vivimos de acuerdo con las expectativas de la sociedad, la familia, los amigos e incluso nuestra propia voz interior, no logramos reconocer nuestras fortalezas. Sin embargo, descubrir estas fortalezas es en realidad la clave para crear una vida más libre, más fuerte y más equilibrada. Descubrir nuestras fortalezas requiere a menudo pasar más tiempo con nuestro entorno y nuestro mundo interior. Para comprender verdaderamente quiénes somos, debemos desconectarnos del ruido del mundo exterior y centrarnos únicamente en nosotros mismos. El proceso de autodescubrimiento puede ser aterrador al principio porque a veces requiere mirar hacia los rincones oscuros de nosotros mismos. Pero solo con este coraje interior podemos revelar nuestras verdaderas fortalezas.
Las fortalezas no son solo talentos naturales, sino también nuestra capacidad para afrontar desafíos, nuestra capacidad de mostrar empatía hacia los demás, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de dar amor. En resumen, descubrir nuestras fortalezas no es solo ser conscientes de lo que hacemos bien, sino también comprender profundamente quiénes somos. Para cultivar nuestras fortalezas es necesario ser capaces de llevar a cabo esta exploración de la manera correcta, porque nuestras fortalezas deben ser nutridas y cultivadas, igual que una planta. No se trata solo de talento, es más una cuestión de perspectiva y estilo de vida. Nutrir nuestras fortalezas significa desarrollar y cuidar continuamente esos aspectos. Cultivar tus fortalezas es un proceso continuo. Las fortalezas de una persona no se fortalecen al despertarse una mañana y dedicarle apenas unas horas de esfuerzo. Nutrir nuestras fortalezas significa reconocerlas, trabajar en ellas y desarrollarlas más cada día. No se trata solo de fuerza física o mental. Aquí también entra en juego la fuerza emocional y espiritual. Cultivar nuestras fortalezas determina cómo respondemos y afrontamos los desafíos que enfrentamos en la vida. Las fortalezas son la mayor fuerza impulsora en la vida de una persona. Alimentarlos no solo es esencial para una vida exitosa, también es necesario para una vida significativa y plena. Porque solo podemos dar sentido a nuestras vidas con nuestras fortalezas. Descubrir y cultivar nuestras fortalezas no se trata solo de ser más fuertes en el mundo exterior. Se trata de desarrollar la fuerza interior, la resistencia espiritual y la capacidad de permanecer equilibrado. Los estoicos también enfatizan la importancia de la fuerza interior. Para ellos, el poder real no depende de circunstancias externas, se basa en actitudes internas. Las palabras de Epicteto: el mayor poder que puedes poseer no es el poder de controlar el mundo exterior, sino el poder de controlarte a ti mismo, demuestran claramente el concepto de poder interior. Los estoicos dicen que la verdadera fuerza reside en cómo respondemos a los desafíos del mundo exterior. En otras palabras, los desafíos que trae la vida son oportunidades para nutrir y revelar nuestras fortalezas. Si somos emocionalmente resilientes, ni siquiera los problemas del mundo exterior podrán conmovernos. Del mismo modo, podemos desarrollar empatía y comprensión en nuestras relaciones con otras personas. Esto no solo nutre nuestras propias fortalezas, también nos permite valorar las fortalezas de los demás. El estoicismo recomienda que las personas vivan de acuerdo con su naturaleza. Esta conformidad con la naturaleza es la base del poder interior. Esto significa descubrir y cultivar nuestras fortalezas. Séneca dice: sigue a la naturaleza, obedécela y conviértete en hombre. Esto significa recurrir a nuestras fortalezas y desarrollarlas de un modo que esté en armonía con nuestra propia naturaleza. La fuerza interior cobra verdadero significado cuando vivimos en armonía con nuestra naturaleza. Para los estoicos, las fortalezas están vinculadas al carácter de una persona, y el carácter se moldea a través de un proceso continuo de desarrollo. En este proceso, reconocer tus fortalezas y trabajar en ellas es en realidad mejorar tu propio carácter. Como enseñaron los estoicos, debemos reconocer nuestra fuerza interior más allá de todo lo que experimentamos en el mundo externo. Porque el verdadero poder no proviene de lo que perdemos, sino de lo que ganamos internamente. Esta es la base del viaje que debemos emprender para convertirnos en nuestro yo más poderoso. 10. Vive tu verdadero potencial.
Estás listo ahora. Vivir el verdadero potencial de uno no es solo descubrir los propios talentos y utilizarlos de la forma más eficiente, sino también reflejar plenamente la propia fuerza interior y los valores fundamentales en cada momento y situación de la propia vida. Este es un proceso mucho más profundo que simplemente alcanzar una meta o lograr el éxito. El verdadero potencial incluye no solo la mejor versión de una persona, sino también la forma en que enfrenta cada desafío, vive cada momento y mantiene un equilibrio en su mundo interior. Alcanzar tu verdadero potencial es, en cierto modo, expresarte al más alto nivel. Es el punto donde se unen la integridad física, emocional, mental y espiritual. Vivir tu verdadero potencial comienza reconociendo los poderes que hay dentro de ti. Esto no se limita simplemente a lograr el éxito externo. La gente a menudo asocia el éxito con las ganancias materiales, la fama o la aprobación de los demás. Pero el verdadero potencial es la búsqueda de la paz interior y la libertad, la verdad y la coherencia. Vivir tu verdadero potencial significa alcanzar el significado profundo de la libertad. Ser libre se trata de encontrar fuerza interior y equilibrio, independientemente de las circunstancias externas. Vivir todo el potencial propio es posible viviendo fuera de las expectativas de la sociedad y del entorno, solo escuchando la propia voz interior. Cuando logras un equilibrio armonioso entre tu ser interior y el mundo exterior, puedes alcanzar tu verdadero potencial. En este viaje, es importante reconocer no solo tus fortalezas, sino también tus debilidades. Para alcanzar tu verdadero potencial, es necesario aceptar todos los aspectos de ti mismo. Las debilidades son parte de lo que te hace ser quien eres. Negarlos o suprimirlos obstaculiza la paz interior. El verdadero potencial surge cuando estás realmente en paz contigo mismo. Esta paz requiere autodisciplina y conciencia constantes. En cada momento, en cada decisión, en cada elección, es necesario entender quién eres realmente y permanecer fiel a eso. Alcanzar tu verdadero potencial comienza por dejar ir tus miedos, preocupaciones, validaciones externas y obsesiones. En este camino, el mayor obstáculo eres tú mismo. A medida que fortalezcas tu confianza en ti mismo, cada obstáculo podrá superarse más fácilmente. Vivir tu verdadero potencial significa poder confiar en ti mismo, pase lo que pase. Ahora, veámoslo desde la perspectiva del estoicismo. Los estoicos ven el potencial como un fenómeno relacionado con vivir según la naturaleza. Para ellos, el verdadero potencial reside en dar respuestas internas correctas a los acontecimientos del mundo externo. Las palabras de Epicteto, la verdadera libertad reside en el poder de elegir cómo reaccionar en tu mundo interior, sin importar cómo te afecte el mundo exterior. Enfatizan la importancia de la libertad interior. Para los estoicos, la vida se trata de dar las respuestas correctas a los acontecimientos y estar en armonía con las leyes naturales. Esto significa vivir tu verdadero potencial. Porque la filosofía estoica aconseja a las personas buscar constantemente el equilibrio interior y no permitir que nada que venga de fuera sacuda su mundo interior. Marco Aurelio dice en sus meditaciones que el verdadero potencial reside en vivir una vida basada en las propias virtudes internas. Según los estoicos, todo ser humano debería ser virtuoso por naturaleza. Pero esta virtud se revela a través de actitudes internas, no a través de recompensas que se obtienen en el mundo externo. En el estilo de vida estoico, enfrentar desafíos es una oportunidad para descubrir y desarrollar el potencial. Vivir tu verdadero potencial es posible con serenidad interior y virtud. Puede que no puedas controlar los acontecimientos del mundo.
exterior, pero siempre puedes elegir tu actitud interior. Según los estoicos, el verdadero poder está relacionado con las actitudes internas, no con las condiciones externas. Esta perspectiva ayuda a una persona a encontrar su verdadero potencial no solo fuera, sino también dentro. El verdadero potencial consiste en ser capaz de tomar la decisión correcta en cada situación, no dejar que los factores externos te afecten y encontrar la paz en tu mundo interior. Como decía Séneca, cuando encuentras paz interior, el mundo exterior nunca podrá sacudirte. Este es el verdadero potencial en su forma más poderosa. Cuando vives creyendo en ti mismo, viviendo una vida virtuosa, haciendo lo correcto y encontrando paz interior en cada situación, puedes vivir tu verdadero potencial. En este video, hablamos sobre la importancia de eliminar tus debilidades y desbloquear tu verdadero potencial. Si deseas apoyar nuestro canal pagando una tarifa, puedes elegir el plan que desees desde el botón Unirse. Si quieres apoyarnos de forma gratuita, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros vídeos. Hasta nuestro próximo video, mantente estoico y feliz.